Bien, muy buenos días. Estamos aquí reunidos nuevamente y nuestro estudio nos lleva a la temática de la tribulación, el principio de la tribulación. Nosotros aquí vamos a estar ubicados el día de hoy y es algo que a nadie le agrada enseñar. Realmente es un tema terrible que se va a tratar el día de hoy. Eh, Me desagrada completamente. Eso es una cosa que a nosotros los seres humanos no nos puede entrar en la cabeza esto que vamos a conversar, pero está escrito en la palabra del Señor. Entonces esto es algo real. Es algo que no se ha visto nunca en el mundo. Nosotros vemos claramente que hay crisis generalizada. Nosotros estamos viendo cómo crece la desigualdad, cómo hay falta de credibilidad en las instituciones. Vemos niveles de estrés, de depresión, pero altísimos. Valores de la sociedad totalmente invertidos. Una agenda LGTB sumamente fuerte y financiada incluso por ciertas instituciones oficiales. Eh, Llevan a cabo promociones del aborto, matrimonio homosexual, leyes en contra de la familia, y así se describe en los últimos tiempos. Según Timoteo, dice que se describe el carácter de las personas en este último tiempo. Y van a ser crueles en general, van a haber personas soberbias, van a ser ingratos, no tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de eso. Eso es lo que dice 2 Timoteo. Y aborrecedores totalmente de lo bueno. Nosotros estamos hoy día en ese escenario. Eh, las Naciones Unidas en este tema de los derechos humanos saca artículos que defienden la igualdad de género y está muy bien entre hombre y mujer, pero ahí está oculto también todo esto de la multiforme, las formaciones de nuevos géneros y todo este concepto de ideología nueva que hay. Y son organizaciones oficiales que están impulsando esto. En el Congreso esta misma semana nosotros vimos que hay leyes que están protegiendo a los niños y está perfecto, pero dentro de estas leyes están prácticamente dejando al Estado como dueño de los niños y los padres no tienen facultad en eso y atribuciones que los padres no vamos a tener. Estamos en los últimos tiempos y la moralidad que Dios tiene está totalmente invertida en la mente de nuestra sociedad. Los últimos tiempos indican que habrá un juicio. Habrá un juicio sobre las personas orgullosas, sobre personas que no han querido considerar el consejo de Dios, han rechazado y han ignorado el plan de salvación que Dios tiene para todos nosotros. Por lo tanto, habrá ira de Dios en eso. Para que entendamos un poquito esa mentalidad que tiene Dios, ese corazón. ¿Por qué Él tiene tanto enojo sobre una sociedad rebelde? Fíjate, Hebreos capítulo 10. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Eso es lo que está sucediendo hoy día. Dios en su amor entregó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros y lo que está haciendo la sociedad y el mundo entero es pisotear ese sacrificio. Consideran inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y hacen afrenta al Espíritu de gracia. En otras palabras, todo lo que el Señor como bondad nos ha regalado en su enorme sacrificio, nosotros no lo estamos tomando en cuenta. Y ahí dice el Señor, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez Él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer manos del Dios vivo. Y la Biblia menciona este tiempo de juicio. Lo llama tribulación. Tribulación. Y la tribulación no es un grupo de desastres naturales que van a ocurrir. No es algo que el ser humano va a provocar naturalmente. Es la ira de Dios derramada en este mundo rebelde. Te insisto, no es un ciclo natural. Es un actuar consciente de un Dios por el rechazo permanente de su sacrificio. Y va a llevar a un fin de este mundo. Va a intervenir en juicio. Dios va a juzgar este mundo, va a juzgar el pecado que tanto ha crecido en nuestra humanidad. Sabemos que la iglesia no va a experimentar esto. Ya lo hemos visto. El cuerpo de creyentes en Cristo es arrebatado primero antes que comience este juicio. Eso lo tenemos claro. Y vamos a ver el día de hoy 4 ideas generales que nos va a entregar una perspectiva de este tiempo de tribulación. Y las razones son porque
se ha rechazado el sacrificio del Señor Jesucristo. Así que veamos el tiempo de la tribulación, las instrucciones acerca de este tiempo de tribulación, algunos detalles o la síntesis de la tribulación y algunos propósitos que tiene este tiempo. Vamos a verlo inmediatamente el punto número 1, los tiempos de la tribulación. ¿Qué es este periodo que ocupa la tribulación? ¿De qué se trata? ¿Cuánto abarca? ¿Cómo está dividido? Daniel nos va a dar explicaciones y Apocalipsis también nos va a mostrar los tiempos. Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 periodos de 7, 490 años, y vamos a entenderlo por qué. Del 25 al 26, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 69 semanas, en otras palabras, es el tiempo desde que se declara la construcción de Jerusalén hasta Jesús como príncipe. Quedaría una semana, y de eso vamos a estar hablando, una semana de 7 años. ¿Cómo sabemos eso? Daniel 9:27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se inicia esta última semana con un pacto de paz, no necesariamente con el rapto. La iglesia es retirada antes, pero lo que inicia esta última semana es el pacto por 7 años que se va a hacer con Israel, y se les va a permitir en ese tiempo construir su templo. Aunque esta supuesta paz sea interrumpida justo en el medio. 7 años de tribulación están determinados, 3 años y medio llamado tribulación y una gran tribulación en la segunda mitad de 3 años y medio, declarada por Jesús. Daniel 9:27 dijo: a la mitad de la semana se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo va a hablar contra Dios en esa mitad de la semana. Él ejecutará a creyentes que se levanten dentro de ese periodo. Va a ser muy poderoso este hombre. Tendrá libertad para gobernar el mundo. Por un periodo de 3 años y medio desata su gobierno como él tales y se declara. De alguna manera, en este tiempo, nosotros en Daniel 7:25 se nos habla en esta semana, se nos habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Y eso es lo que hará el anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo, contra el Santo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, eso es uno, tiempos, ahí tenemos 2, y medio tiempo completa los 3 años y medio. ¿Hasta cuándo menciona que se termina esta semana? Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Acaso eso es una interpretación privada que nos da esta conclusión? ¿Es algo que yo determino? No es así. El mismo Daniel 12:11 se nos dice: desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Saca la cuenta, ¿cuánto es eso? Divídelo por 30. Tenemos 3 años y medio y se nos agrega un mes. Y ese mes está al final y tiene una explicación, y la vamos a ver más adelante. Pero son 3 años y medio. Daniel lo dijo. En Apocalipsis nosotros leemos esos mismos tiempos. Apocalipsis 12:14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila
para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y mitad de un tiempo, nuevamente. ¿Es especulativo que estos son 3 años y medio? Lo dice Daniel, lo dice Apocalipsis. Fíjate Apocalipsis cómo también confirma. 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten ¿por cuánto tiempo? 1260 días. Exactamente los 42 meses o 3 años y medio o tiempos y medio tiempo, como lo dijo Daniel. Apocalipsis 12 es interesante porque nos muestra ese cuadro de la mujer, el dragón y el hijo. El dragón persiguiendo, que es Satanás, persiguiendo al hijo de la mujer, que es Cristo, quien es arrebatado, llevado al cielo, y como no puede ganarle a este hijo, va contra la mujer y atienta contra la mujer. Ese reinado que hace este dragón es algo que le arrebata al mismo Adán desde el principio de la creación. Por eso él tiene este señorío sobre el aire, dice la Escritura. Y en ese mismo aire, en Apocalipsis 12, se nos muestra una lucha del dragón contra Miguel y sus ángeles. Miguel, este gran arcángel de Dios, es vencido, Satanás, y al fin es echado del cielo. Este acusador que estaba frente al Señor, acusándonos día y noche, nuestra falta, ya es echado y expulsado y arrojado a la tierra. En ese preciso momento estamos en la mitad de la tribulación. Allí es donde Satanás sabe que tiene poco tiempo. Así lo dice la Escritura, Apocalipsis 12. Y persigue a Israel, persigue a esta mujer, y claramente Israel es ayudado por ángeles. Por eso aparecen estas alas de águila. Los pájaros siempre han sido un cuadro de los espíritus, de los ángeles. Y si son águilas es porque aquí están influenciando ángeles de gran rango y ayudan a la mujer, ayudan a Israel a escapar de Jerusalén para evitar esta segunda mitad donde habrá persecución. A Israel se le permitió construir este templo, su templo, en este inicio del pacto que habla Daniel. En Apocalipsis 11, del 1 al 13, nos confirma eso mismo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. ¿Sabes qué? En medio de la tribulación existe un templo construido por los israelitas. Pero el patio, dice, mira qué interesante, que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y esto habla del domo de la roca, esto es impresionante, lo vamos a ver también en las próximas series. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos, por si queda duda de cuánto es el tiempo, que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Son 3 años y medio, eso no es especulativo, no es interpretación privada, la Biblia lo dice. Se construye este templo con el pacto, el anticristo profana este templo justo en el medio de la semana, el anticristo coloca ídolos dentro de este templo, esa es la forma de profanarlo, y comienza la persecución. Hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Apocalipsis 13 dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la idea de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y que hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí existe una dictadura global. Eso es lo que hace el anticristo. Apocalipsis 11, 14 al 15. El segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Esta séptima trompeta marca este nuevo escenario con el dragón en el cielo siendo arrojado a la tierra y después persiguiendo a Israel,
matando a personas de las naciones también que pongan su fe en Cristo. Desde Apocalipsis 6.1 hasta Apocalipsis 9.21 tenemos la descripción de esta primera mitad de la tribulación. Luego una serie de acontecimientos marca la antesala desde Apocalipsis 10 hasta el capítulo 15, la antesala de esta segunda mitad. Y la segunda mitad de la tribulación es precisamente Apocalipsis 16 hasta el 18, cuando Él pone término a todas las cosas y es una seguidilla de eventos que vamos a leer a continuación. Esa es la gran tribulación. La segunda mitad se caracteriza por estas dos bestias, el anticristo, un escenario político que tiene él, y el falso profeta, un escenario religioso. Junto con el dragón forman esta trinidad falsa que va a estar liderando esta tribulación y este sufrimiento y persecución a quienes confiesen a Cristo. En Apocalipsis 12, 16 al 17 dice: pero la tierra ayudó a la mujer. Algo se le escapa a las manos a esta trinidad falsa. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llena de ira, por supuesto, se va a enojar contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Unos pocos logran escapar aquí. Recuerden Zacarías 9:9, 2 de cada 3 son detenidos. Solo 1/3 de los israelitas que están en Jerusalén logran escapar y ayudados milagrosamente por estos ángeles. Un remanente huye y se esconde y es cuidado y protegido por el Señor. Es muy claro que el periodo de tribulación dura 7 años y está dividido en el medio. Son tiempos exactos y literales. Nadie puede espiritualizar esto. Se habla de 1200 días, se habla de 42 meses, se hablan de tiempos y medio tiempo. Es literal, las 69 semanas fueron periodos de 7 años cada uno. Esta última semana también lo será. Dios es consistente. Veamos ahora sí, instrucciones para quienes queden en este tiempo. El Señor se preocupa de dejarle instrucciones a su pueblo, porque el pueblo de Israel como nación va a estar acá. No son instrucciones para los creyentes que hoy vivimos. Sofonías nos da un cuadro no muy alentador y coloca y posiciona a su pueblo, al pueblo de Israel, en medio de esto. Sofonías 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, dice Dios, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino, asentados sobre los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Esta es la imagen de Dios. Dios, ¿qué tiene en su mente cuando piensa en el periodo de tribulación? Personas soberbias, personas que nunca creyeron en Él y son esclavos de sus hábitos. Viven como si Dios no existiera. Y da el cuadro más general, Sofonías, versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día nublado, entenebrecimiento. Aquí Dios mismo nos indica que así será el juicio, así será el día del Señor. Duro. Los hombres han tenido sus días. Ahora el Señor tendrá su día. Los hombres han hecho como han querido. Ahora le toca a Dios. Los hombres han estado a cargo, entre comillas, porque ni siquiera han estado a cargo. Satanás lleva toda esta batuta. Ahora Él toma la tierra de vuelta. Y termina Sofonías, versículo 18. Ni su plata ni su oro los podrá librar del día de la ira de Jehová. Toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Así será la tribulación. Y es triste. Yo por eso les decía al principio, esto no es algo que a uno le agrada predicar.
Se habla de juicio, se habla de rebeldía, se habla de angustia y lamentablemente no encuentras palabras que alivian este tiempo. Siempre el Señor le agrega más peso. Es un día de furia del Señor. Por eso, durante este periodo de ira, el Señor igual va a mostrar misericordia a quienes se arrepientan de sus faltas. Quienes durante este periodo confiesen a Jesucristo, Dios de alguna manera va a mostrar misericordia con ellos, aunque sigan experimentando este juicio. Y Dios deja instrucciones para su pueblo. Y lo hace Jesucristo en Mateo 24. Ahí vamos a estar unos ratitos. Le preguntan, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Dos preguntas, ¿cuándo será y qué señales? Nadie lo sabe, eso lo tenemos claro. Lo explicamos ya tiempo atrás. Pero sí vimos señales, sí vimos las curvas en ascenso. Está cerca el tiempo del juicio. Jesús presenta una cronología en Mateo 24. Y al cruzar con lo que dice Daniel y lo que dice Apocalipsis, se logra visualizar aquella mitad de semana. Y Jesucristo deja instrucciones antes y después. La primera semana en Mateo 24 es hasta el versículo 8. Y todo esto que él describe sucede en paralelo con los sellos y las trompetas de Apocalipsis, que las vamos a leer. Mateo 24, del 4 al 5 dice, respondiendo Jesús les dice, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Una pregunta les hago de contexto de lo que está pasando. ¿Han escuchado hablar de tal apóstol? Del otro profeta que se levanta, del obispo X, del Santo Padre? Y títulos como esos se usan hoy. En la tribulación abundarán aquellos y además agregarán al Mesías y van a engañar a muchos. Hoy muchos están siendo engañados. En la tribulación también ocurrirá con mucho más énfasis. El versículo 6. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, peste, hambres, terremotos en distintos lugares. Pero recuerda que no es el fin, esto lo vimos, es el inicio de la curva. Hoy lo estamos viendo. En la tribulación se va a empezar a acrecentar. Y todo esto será principio de dolores de embarazo. Así será hasta llegar a la gran tribulación, que es la segunda mitad. Ahí comienza totalmente el énfasis de todas estas cosas. Nosotros podemos ver que Jesús habla de esta primera mitad, tal como Daniel y Apocalipsis lo indican. Iniciamos esta segunda mitad llamada Gran Tribulación. Y dice así el versículo 9. Ya pasamos a la segunda mitad, fíjense. Entonces, os entregarán a tribulación. Eso marca la segunda mitad. Los matarán, dice Jesús. Serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y serán entregados unos a otros. Se aborrecerán. ¿Sabes que la segunda mitad de la tribulación van a haber personas que informarán al sistema? Habrán informantes, habrán espías, habrán personas encubiertas, agentes, habrán vecinos. Son lo más triste. Vecinos reportando sobre personas que intentan escapar adorando a Jesús. O personas que confiesan a Jesús y van a ser acusados por sus propios vecinos o familiares incluso. Esto es muy similar al tiempo del Holocausto judío, con la Alemania nazis, dirigido por Hitler. Imagínense eso, para llevarlo a un contexto. Los judíos eran ocultos y quién sabía del paradero de uno de ellos. Lo delataba el sistema. No hay nada nuevo bajo el sol, solo que esta vez será mucho más feroz. Hitler tuvo influencia demoníaca, eso está estudiado. Hizo excursiones al centro de la tierra, impulsado por quién, qué buscaba. Él era muy carismático en la llegada a la gente, era un estratega militar, pero era despiadado con sus propios ejércitos. Los tenía todos drogados para no detener el avance, no los dejaba dormir. Era una persona antisemita. Ojo con eso. Él odia a los judíos. El anticristo va a odiar a los judíos. Va a ser una persona que se siente como clase superior.
Así será. Nunca se vio en la Escritura que los judíos pensarán que el anticristo es su Mesías. Eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que el anticristo es un antisemita. Los va a odiar y por eso los persigue. Mateo 24:11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Compáralo con 2 Tesalonicenses capítulo 2. Inicuo, cuyo advenimiento es poder de obra Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Habrá confusión en este tiempo. Creerán la mentira, verán milagros mentirosos, y eso será poder satánico. Cristo sigue hablando de este tiempo, Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. En un contexto de la tribulación, las personas que confiesen a Cristo deben perseverar hasta el fin para llegar al reino. Por la presión de la tribulación, la maldad crecerá. El amor de personas se enfría. Cada uno se preocupa de sí mismo. Algunos se apartan de la verdad por la presión que hay. Los verdaderos creyentes tendrán que mostrarlo hasta el final. Habrán salvos y probablemente tengan que morir por eso. Pero aquí los salvos van a ser personas que están dispuestos a morir. No solo los mártires, sino quienes arriesgan su vida por el Señor Jesucristo. Quienes no se enfría su amor por otros. Quienes cubren y protegen al pueblo de Dios, al pueblo israelita de Dios. Quienes no se vuelven insensibles. A ellos Dios salvará. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Sabes qué? Se escuchará el evangelio en este periodo de tribulación hasta lo último de la tierra. Y entonces llegará el fin. En la tribulación, mira qué interesante, a pesar de toda esta persecución, hay un auge del evangelismo pero tremendo. Están los 144.000 judíos, vamos a hablar de ellos, predicando, son tipos de Pablo, es como si hubiesen 144.000 Pablos predicando a todas las naciones. ¿Cuánto evangelismo va a haber? Mucho. Hay 2 testigos que son poderosos en la palabra, que serán personas que predicarán en esta primera mitad, junto con los 144.000. Un tremendo poder evangelístico. Incluso la Escritura dice que en la segunda mitad de la tribulación, hasta los mismos ángeles van a predicar a Cristo. Así que problemas de idioma no habrá, problemas de alcance no habrá. Y entonces vendrá la venida gloriosa. Todo esto responde las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. ¿Cuándo vendrás? Y algunas señales. Jesucristo ahora empieza a dar señales específicas para su pueblo perseguido, siendo asesinado en esta gran tribulación. Cuando veas correr el evangelio por todos lados, ojo que está a la puerta la venida de Cristo gloriosa. Le da a Israel ciertas instrucciones. No los deja. Fíjate. La instrucción más clara es Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Estamos entendiendo, creo yo, lo que escribió aquí el Señor. Cuando veamos que la profanación del templo, el anticristo va a profanar el templo construido durante la primera mitad de la tribulación. Él mismo se sentará en este templo, siendo adorado, pondrá ídolos. Ahí estamos frente a la gran tribulación. Los israelitas o las naciones estarán frente a la gran tribulación. Es impresionante que algunos judíos van a encontrar estas instrucciones de Jesucristo. Encontrarán durante el periodo de tribulación instrucciones. ¿Por qué cree que estamos grabando toda esta serie y la estamos promocionando y subiendo a muchas redes? Nosotros no estaremos aquí para explicarlo. No estaremos acá. Las instrucciones, queridos, están en la Escritura. Tú encuentras en Mateo, en Hebreos, en el libro de Santiago, en el libro de Primera, Segunda de Pedro, instrucciones para Israel en este periodo de tribulación.
Ellos van a acudir y buscar respuestas. Y cuando lean que estos libros fueron escritos para ellos, para los santos en la dispersión, para los judíos en la dispersión, está hablando también de la tribulación. Y ellos lo van a entender y se van a acercar a encontrar respuestas en este libro. Haz el ejercicio y lee estos libros. Lee Santiago. Imagínate un judío leyendo el libro de Santiago en el periodo de tribulación y vas a aprender mucho. Lee Mateo capítulo 24, lo mismo, en adelante. Piensa como judío en ese periodo de tribulación y lee los libros de Pedro, Hebreos, los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Todo eso va a apuntar al corazón de estos israelitas y de las personas que vayan a confesar a Cristo. Mateo 24 sigue, versículo 16. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. Cuando vean esta abominación desoladora instalarse en ese templo construido por los israelitas, huyan. Los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Los que estén en el campo no vuelvan atrás para tomar su capa. ¡Ay de las que estén en cinta!, dice. Ese es el contexto de la tribulación. Y de las que críen en aquellos días, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, cual nunca ha habido antes, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por los santos, que en ese tiempo se arrepientan y reconozcan a Cristo, por ellos el Señor acorta los días, va a haber más oscuridad. Mateo 24, 23 ahora. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí el Cristo, mirad allá, no le creáis. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Israelitas que están allí. Personas que están tratando de confesar a Cristo, que deben perseverar hasta el fin. Puede que sean engañados por estos falsos mesías. Dios dice, no les creas, son instrucciones para ese tiempo. Cristo va a ser manifestado claramente. Ese es el contexto. Hay que entenderlo. Ahora el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El juicio viene, será rápido y furioso. Y ángeles estarán obrando y así y concretando los juicios de Dios sobre cuerpos muertos. ¿Qué es eso? Personas que no tienen al Señor. Están como muertos, están separados del Señor. Los pájaros, recuerden, son águilas de alto rango, son ángeles de alto rango. De eso está hablando la Escritura, preparados para ese día. Tú sabes que en el tiempo de tribulación va a ser el tiempo de mayor actividad de los ángeles en toda la historia de la humanidad. Mi anhelo con esta temática, esta serie, esta enseñanza, es que personas escuchen esto y acepten, se arrepientan de sus pecados y acepten a Cristo como su Señor y Salvador y eviten este periodo de terror que habrá y sufrimiento. También el anhelo es equipar a la iglesia, que nosotros estemos preparados para poder dar respuesta con argumentos bíblicos de todos estos últimos tiempos. Y además nosotros, les decía, no vamos a estar acá. El Señor, Dios quiera, use estos materiales también o cualquier cosa. Su escritura va a estar divulgada por todo el mundo. Y ellos van a acudir y van a buscar respuestas. De la higuera aprended, dice, versículo 32. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también, cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La figura de la higuera, nuevamente, representada por Israel. En Jeremías 24 se habla de eso, en Joel 1, Oseas 9 y tantos pasajes que muestran a Israel como esta higuera. Ya tiene su brazo tierno. ¿Y sabes qué? Cuando veamos a Israel volviendo a su territorio,
sabemos que esa generación no pasará. Y en el 1948 ya volvió, ya está reconstruyéndose, ya está apareciendo fruto de Israel, de esta nación de Israel. Y esa generación está pasando ya. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Hagamos ahora una síntesis de esta tribulación. Tratemos de rescatar rápidamente qué estará ocurriendo en esta tribulación. Comienza esto con una oración, una reunión de oración masiva y a escala global que va a ocurrir en este mundo, comenzando la tribulación. Apocalipsis 6, 15 al 16. Y los reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes, poderosos, todos siervos, libres, se escondieron en las cuevas, entre las peñas, en los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Sabes qué? No oran a Dios, oran a las rocas por temor. Así comienza este tiempo horrible que va a experimentar el mundo. Apocalipsis 6.1. Cuando vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. En la antigua Roma, un escrito real tenía 7 sellos que nadie podía abrir aquel escrito. Este rollo que tiene Dios en su mano son los títulos de la tierra, sellados 7 veces, porque ese legado solo le pertenece a Jesucristo. Nadie más pudo abrir esos sellos. Y cuando Jesucristo los abre, desata un juicio tras otro en la tierra y termina quedándose con la posesión de la tierra y toda autoridad bajo los pies de Cristo. Los 7 sellos son rotos. Sello número 1. Veámoslos. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Qué es esto? ¿Cristo? No, confunde. Pero este es el anticristo. Sale con autoridad y hace paz y pactos, no con guerra. Sale con un arco, pero no se mencionan flechas. Esa es la figura del anticristo, con autoridad. Así comienza la tribulación. Sello 2. Salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué ocurre acá? La paz es quitada. La violencia se dispara. Es tiempo de asesinos. Miqueas 6:14 dice: el Señor los entregará a espada, y se matarán entre ellos. Muchos más personas mueren por la distribución de armas dentro de un país que las propias guerras. Y de eso está hablando este sello. Se matarán unos a otros. Sello 3. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de trigo, 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Un denario era un día completo de trabajo, y logra comprar solo una comida al día para una persona. ¿Sabe qué es esto? ¿Qué es el sello 3? Hambre. Hambre. No logras comer lo suficiente. La desigualdad es terrible aquí. Por eso dice que no toques el vino ni el aceite. Algunos ricos de este mundo, de alguna manera, se van a enriquecer aún más. Paradójicamente hablando, hay 2 testigos que predican en este tiempo y tienen la facultad de hacer que no llueva por 3 años y medio. Imagínate la sequía que se va a provocar acá, en esta primera mitad, y por ende la hambruna que esto va a producir. Así que el sello 3 es hambre, desigualdad. Sello 4. Miré, y aquí un caballo amarillo, que el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Los animales se vuelven salvajes. 1/4 de la población muere producto de todo esto, del 4º sello.
¿Tú sabes cuántas personas murieron en la Primera Guerra Mundial? 31 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, que es la más sangrienta de la historia, muere casi el triple, 83 millones de personas. Pero el sello 4 habla de 2.000 millones de muertes. Equivale prácticamente a la población completa de toda América y toda Europa combinada. Así de terrible será este tiempo. Sello 5. Son mártires de la tribulación, personas que han sido muertas, que profesaban a Cristo, que oran y suplican que Cristo venga pronto. Sello 6. Miré y cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera hace caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El sexto sello es un gran terremoto. El cielo colapsa como un rollo cortina. Y allí comienzan a orar a los montes. El séptimo sello prácticamente son las 7 trompetas. El mismo séptimo sello son las 7 trompetas y abre paso a las trompetas, que es otro tema, otro juicio que existen. Trompeta número 1. El primer ángel tocó la trompeta y hubo gran granizo, fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Aquí empieza una serie de juicios sobre la tierra, el mar, los ríos, el cielo. Un tercio de los árboles y la hierba verde son quemados. La trompeta 2. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, ¿cómo? Son figuras, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas, los barcos. Juicio sobre el mar. Un tercio de los seres vivientes mueren allí. Trompeta 3. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, y ardiendo como antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos, las fuentes de agua, agua dulce estamos ahora. Y el nombre de aquella estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Juicio sobre los ríos. Un tercio de los ríos se hacen amargos y mueren muchas personas por eso. Trompeta 4, sequía. ¿Se acuerdan eso? Eso está pasando aquí en primera mitad. Trompeta 4. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz ni la tercera parte del día, asimismo la noche. Dios de alguna manera hace que el cielo colapse por segunda vez. Se oscurece un tercio del día. Si amanecía a las 7 de la mañana y oscurecía a las 7 de la tarde, ahora va a estar amaneciendo a las 9 y oscureciendo a las 5. Se hacen cortos los días, se acortan. El mar es una locura. La luna no es regular. Los animales marinos mueren por causa de esto. Y todos los temas de las estaciones quedan confundidas. Los ciclos son alterados. Dios está juzgando a la naturaleza por el mal uso que el hombre le dio. La naturaleza tenía un fin, y era mostrar la gloria de Dios a todos los hombres. Pero los hombres rechazaron a Dios y le dieron más honra a las criaturas antes que al Creador. Por lo tanto, la naturaleza también sufre. Es como en Egipto, cuando estuvieron las plagas. Fueron atacados cada uno de los dioses de Egipto con estas plagas que hizo el Señor. Ahora Dios está atacando a los ídolos, a la naturaleza que ha sido puesta en alto. India adora a la naturaleza. China, un país con la mayor población del mundo, con este tema de la reencarnación y piensa que cualquiera puede ser un ser de nuestros antepasados. Y África, que se muere de hambre, pero es por adorar a animales que Dios autorizó a comer. Dios colapsa la naturaleza. Y no será un colapso natural,
de este ecosistema. Va a ser un colapso por el juicio de Dios. Se nos dice a esta altura que la primera mitad de la tribulación está terminando y dice, ay, 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 por las siguientes trompetas que vienen. Y estas últimas tres trompetas dicen así, trompeta 5. El abismo libera unas langostas que estuvieron en cultivo allí, aguardando este día. Y son prácticamente demonios que van a estar siendo liberados para atormentar a las personas y las personas no podrán morir. La trompeta 6. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el día, hora, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres que quedan. El número del ejército de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Sabes qué? 1/3 de la humanidad aquí es muerto. Primero murió 1/4 de la humanidad en el sello 4. 1/3 ahora es muerta por la sexta trompeta. Ya prácticamente falleció la mitad de la población mundial. Y agreguemos a esto los que murieron por las aguas amargas de la tercera trompeta. Más de la mitad de la población del mundo ha muerto en menos de 3 años y medio. Y habla ahí de un número de 200 millones. ¿Sabes qué es? Apunta a China. Estos jinetes de 200 millones. ¿Y sabes qué? De alguna manera puede ser. Porque China se levanta cada vez como una superpotencia dentro de este mundo. Y vendrán reyes, no será solo China. Yo creo que hay una conglomeración de potencias del Oriente que van a venir a centralizar todo su ataque en Jerusalén. Y las naciones se van a reunir preparándose para este Armagedón que veremos más adelante. No saben que van a eso, pero lo más probable es que en este nuevo orden mundial China es quien más emerge por su economía, por su investigación y por su ejército. Aún queda otra trompeta que da paso a las copas de la ira. Hay 2 testigos siendo perseguidos y son muertos por el anticristo. Estos testigos van a estar predicando al Señor. Y el anticristo los mata. Por supuesto, el mundo no los quería. Y ocurre esto en la mitad de la tribulación. Y da paso a las copas de la ira. La trompeta 7 dice, el arca del pacto se veía en el templo, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, grande granizo. Y desde este momento en adelante Satanás es expulsado, arrojado a la tierra, comienza la persecución dura contra Israel y quienes confiesen a Cristo. Y en esta segunda mitad de la tribulación tenemos las copas de la ira. Comienza nuevamente afectando el mar, la tierra, los ríos, el cielo, tal como lo hicieron las primeras trompetas. Copa número 1, en la segunda mitad ya de la tribulación. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían las marcas de la bestia y adoraban su imagen. Úlcera primero. Copa 2. El segundo ángel derrama su copa sobre el mar y éste se convierte en sangre, como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Todo ser marino muere. Copa 3. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Y el agua escasea aún más. El hambre se agudiza. Copa 4. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Sabes qué? De alguna manera el sol se desestabiliza en este punto y quema la tierra y las personas. En una parte por lo menos, no se dice cuánto. Copa 5. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, aquí sobre el anticristo. Y su reino se cubre de tinieblas. Probablemente todo ese Medio Oriente quede en tinieblas. Y ellos se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Se acuerdan? La primera copa. Y no se arrepintieron de sus obras. El hombre, fíjense, no responde positivamente a la gracia de Dios en este tiempo.
y tampoco va a responder positivamente ante el juicio de Dios. Van a blasfemar igual. Copa 6. El sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se seca para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Hay un conglomerado del oriente, no es solo China. Vemos el engaño de Satanás para reunir a las naciones en esta gran batalla, donde el Señor los va a vencer en su venida gloriosa. Copa 7. El séptimo ángel derrama su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Se acabaron los juicios. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde los hombres, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Está hablando de Jerusalén. Ahí está el epicentro. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia, vamos a hablar de eso más adelante, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, ya no se ven islas. Todo monte no fueron hallados, se aplana de alguna manera estos montes por este terremoto. Cayó el cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Estamos frente a un cataclismo global nunca antes visto, al final de la tribulación. Eso es lo que el Señor declara, esos son los tiempos. Ese es un tiempo obviamente de temer. Nosotros, la iglesia, no estaremos. Y si tú aceptas a Cristo en tu corazón, te arrepientes de tus faltas, puedes ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué propósito tiene enseñar esto? El propósito es múltiple de la tribulación. Uno es para Israel. Se les castiga, pero se les salva. Increíblemente en este periodo Israel se vuelve a Cristo. Es para los gentiles, para las naciones, para los pueblos, para los rebeldes, para salvar la mayor cantidad de personas posible. Hay una multitud incontable que es salva durante este periodo. Así que para Israel y para las naciones se cumplen estos objetivos: juzgar y salvar. Tercera razón, Dios permite que el pecado corra en total libertad en este periodo, para luego ser aplastado el pecado completamente por el Señor. La tribulación es para permitir que Satanás ataque con todo lo que tiene al Señor y demostrar que Cristo es el que vence, el que triunfa, el que aplasta el dominio de Satanás y lo vence completamente, aunque tenga total libertad. Y la tribulación también nos muestra, y está en la Biblia, para mostrarte cuánto odia Dios el pecado. Créeme, tenemos un Dios amoroso. Tenemos un Dios que dio a su Hijo para salvarte dentro de este escenario nefasto que estamos inmersos. Él permitió que su Hijo sea torturado, su Hijo sea muerto, para darte una vida eterna a ti. Él te ama y por eso permitió el sacrificio de Cristo. Pero tenemos un Dios que no tolera el pecado. Un Dios que lo odia, no lo soporta, que lo va a juzgar. ¿Por qué predicamos este mensaje? Para que te des cuenta que Dios no va a permitir tu pecado. Tú tienes que entregarlo a la cruz de Cristo, o tú vas a cargar con ese juicio. Así como en Segunda Reyes se habló de Jezabel, una mujer terrible, que tuvo un juicio duro, en Apocalipsis 2:20 también se nos compara con esta idolatría, esto que vemos el día de hoy y que será juzgado duramente esta iglesia carnal. Mateo 24, el Señor Jesucristo nos termina de aconsejar y escucha esta instrucción con tu corazón. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Queridos, estamos terminando. Dios va a vengar la rebeldía abierta y declarada del ser humano contra Dios. Menospreciaron la sangre de Cristo. Dios sufrió la muerte de Cristo por amor a ti. Y si tú no aceptas a Jesucristo, Dios lo ve como que estás pisoteando al Señor Jesucristo. Estás considerando la sangre de Jesucristo como inmunda, como algo que no te ayuda, no te sana. Según Hebreos, tú estás ofendiendo al Espíritu Santo. Y Dios se va a vengar de eso. Él odia el pecado, pero ama al pecador. Y te dio una salvación en Jesucristo. En Apocalipsis 10:10, Juan experimenta esta dulzura de ser salvo y estar experimentando desde el cielo todo esto, como lo haremos los creyentes. Pero es amargo en el vientre porque saber que todo esto va a suceder a personas es tremendamente amargo. Una cosa es cierta, Cristo cumplirá lo que dice su palabra. Y hoy es el momento de buscar socorro, de tomar una decisión por el Señor Jesucristo y tomar a Cristo en serio. Considerar la palabra de Dios en serio y aceptar la salvación que Él tiene para ti. Él entregó a su Hijo Jesucristo para que tú no sufras este periodo de tribulación. Si ese es tu deseo, si tu anhelo más que por miedo o algo, es porque el Señor Jesucristo lo dio todo por ti. Si tu anhelo es ser rescatado, ser perdonado, tienes que arrepentirte. Tienes que pedirle perdón al Señor por tus faltas. Y dile al Señor, perdóname por favor. Sálvame de esta tribulación. Llévame con tu iglesia. Yo quiero ser parte de este cuerpo que glorifique el nombre de Cristo. Me arrepiento de mis pecados. Y tengo fe en esa cruz de Cristo. Amén. Amén. Si ese es el anhelo, nosotros, créannos, estamos enseñando esta materia porque Dios lo declara en su palabra, es así. Se va a cumplir, es una advertencia. Pero Él hace todo esto por amor, porque te ama a ti, nos ama a nosotros y nos quiere perdonar, nos quiere rescatar, no quiere que ninguno perezca. Esas son palabras del Señor. Eso es lo que teníamos y vienen otras temáticas más adelante, vamos a seguir profundizando en este tema de la tribulación, hay más contenido que tenemos que entender, así que el Señor les bendiga y nos pueda ayudar a seguir trabajando para Él, seguir predicando su evangelio. Más personas necesitan escuchar esta palabra de salvación. Que el Señor les bendiga.